fenotipificación de leucemias y también revisar las recomendaciones publicadas para el diseño y desarrollo de los paneles para inmunotipificación de leucemias agudas. Como ya también ustedes saben, la encuesta de este proyecto arrojó que una gran cantidad de laboratorios en este país utilizan los paneles estandarizados de Euroflow. Y precisamente con esta acción específica número 2, que tiene como objetivo revisar los paneles armonizados estandarizados, pues es el motivo de la plática que tan amablemente nos ha accedido a dar el doctor Fernández. Y pues le damos la bienvenida a todos ustedes y le doy la palabra y dejo de compartir pantalla para el doctor Hugo Romo, quien es el moderador de la mesa y quien tiene a bien presentar a nuestro ponente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Zárate, por su bienvenida. Sean también todos ustedes bienvenidos a esta sesión académica, parte del grupo ASIP, de tal forma que es para mí un honor presentar ante ustedes a nuestro profesor invitado para esta conferencia del día de hoy, el doctor Carlos María Fernández Jiménez. El doctor Fernández Jiménez es un destacado profesor, investigador y experto en citometría de flujo, licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Salamanca, quien también tiene el título de doctor, también con calificación sobresaliente cum laude en la misma universidad. Actualmente, pues, compagina sus actividades de investigación y docencia que le han permitido trabajar en múltiples proyectos de investigación, tanto en el aspecto público como privado. Y precisamente como resultado de esto tenemos un gran número de publicaciones de índole internacional. Desde el año 2018, responsable y coordinador del título propio de la universidad, llamado Diploma de Especialización en Citometría de Flujo para el Diagnóstico y Monitorización de Hemopatías Malignas e Inmunodeficiencias Primarias. Y también, por supuesto, ha formado a cientos de personas, de hecho ya son, entiendo que ya más de 1000, con diferentes perfiles profesionales, compañeros hematólogos y de diferentes perfiles, algunos de ellos a cargos de laboratorios de diferentes partes del mundo, de hecho, pues en los 5 continentes. De tal manera que es para nosotros una extraordinaria oportunidad de estar aquí presentes, escuchando al doctor Fernández Jiménez, a quien le damos la más cálida bienvenida y agradecidos por su presencia aquí con nosotros. A ustedes también agradecerles su presencia y recordarles que durante la charla cualquier duda que ustedes tengan o pregunta para el profesor lo pueden dejar en el chat o al final daremos un tiempo para preguntas para que puedan ustedes de manera ordenada, levantando su mano de manera virtual, hacer las preguntas que necesiten. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias, Nereida. Muchas gracias a todo el grupo que tan amablemente pues, habéis querido que yo participara un poco hablando de la experiencia y posiblemente de la transpolación, ¿no? de todo el tiempo que nosotros llevamos trabajando con el proceso de estandarización previa armonización o previo consenso, como vosotros queráis llamarlo, que bueno, pues nos ha llevado hasta el punto donde estamos y bueno, creo conveniente, me parece muy útil esta presentación, compartir, no quiero imponer nada, por supuesto, sino compartir, dejar ideas, dejar debates abiertos, pues para ver pros, ver contras y un poco hablando desde la perspectiva de ya más de 12 años trabajando con paneles estandarizados, qué es en lo que nosotros podemos humildemente ayudaros a vosotros para seguir creciendo como profesionales de la salud y, por supuesto, siempre en pos del beneficio de vuestros pacientes, sin lugar a duda, que es lo que realmente más nos importa a nosotros. Así que, bueno, pues agradezco sin duda este ofrecimiento por nuestra parte y bueno, pues dado que hemos empezado un poco más tarde, vamos a intentar agilizar y bueno, pues cualquier duda que tengáis al final, a pesar de la diferencia horaria, bueno, me siento muy joven todavía como para aguantar muchas horas de desvelo y más si es por vosotros, que lo hago con mucho cariño sin lugar a dudas.
Bueno, pues vamos a comenzar lo que sería la presentación. Voy a ponerla aquí. Con vuestro permiso, vale. Perfecto. Y bueno, pues esta presentación la hago con especial cariño, persiguiendo un sueño. No es el sueño de la 1:00 de la madrugada de aquí, sino es el sueño de todo científico, todo médico, todo profesional, todo químico, todo profesional del ámbito de la medicina, ¿no? Y pues, ¿qué mejor ejemplo que 11 de agosto de 2012, Londres, a las 5 de la tarde en el estadio de Wembley? ¿Quién nos iba a decir, verdad, que el equipo mexicano iba a conseguir alzarse con la medalla de oro, ni más ni menos, de los Juegos Olímpicos y venciendo a la todopoderosa Brasil? Bueno, pues sirva de ejemplo como equipos multidisciplinares que somos, en los cuales pues hay distintos profesionales, pero todos tenemos cabida en el proceso del diagnóstico, en el proceso de la citometría de flujo, sobre todo enfocada al diagnóstico. Y esto es fundamental. Y igual que cada uno de nosotros nos podemos ver reflejados en el equipo nacional, también cada uno de los marcadores que se van a ir poniendo en los distintos paneles juegan un papel importante. Por eso es importante, por eso es necesario entender que la suma de muchos marcadores hace la multiparametricidad de los paneles y es lo que nos va a dar el éxito o el fracaso de los mismos. Obviamente, la citometría de flujo es una técnica más que juega un rol en el diagnóstico como cualquier otra técnica. Obviamente, y tenéis que tener en cuenta, no es lo mismo la citometría de flujo experimental que la citometría de flujo clínica. ¿Por qué motivo? Porque cuando tú haces un experimento, el destinatario final eres tú intentando resolver tu hipótesis, mientras que cuando dedicas citometría de flujo para hacer un diagnóstico, el destinatario final no eres tú, el destinatario final es el paciente. Por lo tanto, hay que tener en cuenta qué es lo mejor para el paciente y no qué es lo mejor para ti. A diferencia de lo que podría ser, por ejemplo, la investigación, como nos sucede a todos. La citometría de flujo es posiblemente la técnica que nos permite visualizar mucho mejor lo que es todo el proceso de diferenciación de las células entendidas dentro de un contexto clínico, volvemos a decir. El abordaje ha de ser secuencial y lógico, como cualquier trabajo de investigación, cualquier trabajo de análisis, donde partimos de una identificación para luego cuantificar y para luego caracterizar. Y esto es común tanto para investigación como para clínica. Muy importante, y todos vosotros trabajáis en citometría, por tanto no me voy a detener mucho aquí, pero es importante entender que los citómetros, la citometría en sí, es una técnica compleja en la cual la identificación y caracterización de cada una de las células a través de un sistema de flujo conlleva además una identificación propia de cada una de estas células y medir una serie de parámetros. Por lo tanto, tenemos un sistema de flujo, un sistema óptico, un sistema lumínico, un sistema electrónico e incluso informático. Es decir, tenemos múltiples partes en un citómetro que hace que la técnica sea compleja y que tenga que estar estandarizada. Por lo menos es muy importante, si no queréis decir la palabra estandarizada, que a veces suena como demasiado rígida, sí controlada, conocida y saber cuáles son los puntos débiles de cada uno de ellos, para luego llegar a un consenso y a ser posible una estandarización en ese orden. De tal manera que en función de lo que nosotros vayamos a medir, eso sí, es decir, el panel que nosotros vayamos a aplicar, si no hemos previamente controlado las variables de nuestro sistema metodológico, va a ser imposible que tengamos un panel que esté perfectamente equilibrado si la parte preanalítica, la parte de la metodología no está controlada. Por lo tanto, todo este proceso del que vamos a hablar se da por supuesto que todas estas partes del sistema de fluidos, del sistema lumínico, del sistema óptico, del sistema de detectores, del sistema electrónico e informático también se tienen que estandarizar, se tienen que controlar, se tienen que conocer, armonizar, como vosotros digáis. Porque al final lo que vamos a tener es una serie de imágenes
que es consecuencia de todo lo anterior, que en función, eso sí, del panel que nosotros tengamos y de la multiparametricidad que nosotros vayamos a medir, vamos a tener como consecuencias distintas imágenes que debemos interpretar. Esa imagen, que para alguien que no esté trabajando en citometría puede resultar completamente ilegible, dependiendo precisamente del conjunto de marcadores que nosotros vayamos a aplicar, pues van a significar una u otra cosa diferente. En el pasado, el problema que teníamos es que no teníamos este proceso de estandarización, este proceso de armonización, y cada laboratorio pues trabajaba pues como podía, como le dejaban, etc. Y esa fue, digamos, la primera parte por la que los médicos, los clínicos, no creían en citometría de flujo, pues porque en distintos laboratorios, para un mismo paciente, daban resultados diametralmente diferentes. Obviamente, porque trabajábamos un poco al amparo de la inmunohistoquímica, tratábamos de mimetizar, minimizábamos las ventajas de la citometría de flujo e intentábamos repetir algo que ya habían hecho nuestros histólogos, nuestros patólogos, y que en definitiva, pues ellos tenían un criterio mucho más formado porque además veían las células, cosa que nosotros, como bien sabéis, no sabemos. O sea, no vemos. Y luego encima nosotros no teníamos metodologías suficientes como las tenemos ahora que nos permiten una reconstrucción, una correcta interpretación. Dado que vamos a hablar de citometría clínica, porque es en lo que estamos, hay que entender que trabajamos para el paciente y evidentemente el que da la cara final por el paciente no somos nosotros, es el clínico. Por eso hay que entender que cuando vayamos a hacer un panel, cuando vayamos a construir un panel, cuando vayamos a pensar en el panel, primero tenemos que pensar en el clínico. ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Qué necesita saber el clínico para poder llevar a cabo con nuestro conocimiento el mejor panel posible para responder a sus preguntas? Si eso no lo tenemos en cuenta, obviamente todo lo demás va a fracasar. Un ejemplo, digamos, o la primera persona que puso en práctica esta sistemática, este reconocer que el clínico es el al que nos debemos nosotros para después de vernos al paciente, fue Fiona Craig. Ella, en la patología linfoide, fue la que estableció los pasos a través de su conocimiento clínico, a partir de las cuales, por ejemplo, en linfoproliferativos fue determinando de toda la literatura, conocimiento médica o citométrica, cuáles eran los marcadores que realmente tenían relevancia. Y a partir de ahí propone, entre otras cosas, pues dentro de la patología linfoide, en síndromes linfoproliferativos, una primera utilización racional clínica para sus pacientes, de tal manera que decide, bueno, pues poner una serie de criterios basados en la experiencia médica. Para patología mieloide, síndrome mielodisplásico y leucemia aguda mieloide, pues pasaba lo mismo. ¿Hay un consenso? Pues realmente no había un consenso claro, pero sí había ciertos indicadores que nos hacían pensar que teníamos que tener una serie de criterios para poder aplicarlo clínicamente. Hoy en día, y gracias a la estandarización, gracias a digamos, el enfoque clínico, trabajando mano a mano con los clínicos, sabemos que la citometría de flujo, tanto a nivel diagnóstico como de monitorización, tiene una amplia aplicabilidad. Y por lo tanto, sabemos que los clínicos nos demandan sistemáticamente ayudarles a hacer un mejor diagnóstico. De tal manera que entendemos ahora que el triunfo, el ganar partidos, solo puede ser de la mano de ellos. En este sentido, Euroflow fue posiblemente el primer consorcio que entendió desde un punto de vista práctico que si lo de Fiona Craig fue útil, teníamos que continuarlo. Evidentemente, dicen, tenemos que utilizar metodologías estandarizadas y paneles que funcionen desde el punto de vista científico, metodológico. Muy importante, no lo podemos olvidar. Y luego, publicarlo.
porque si no utilizo el método científico y no lo publico, es como si no hubiésemos hecho nada. Obviamente lo que comentaba, la pregunta principal, escuchar al clínico y a partir de ahí decidir cuál es la mejor técnica, validar equipos de distintas casas comerciales, pero importante saber qué técnica tengo que emplear, qué equipos, para luego desarrollar paneles, que es en lo que estamos hoy, adecuados y lo más importante, que sean eficaces, que respondan a las preguntas y que sean reproductibles. Estamos en esta zona. Paneles eficaces y reproducibles. Y si luego encima contamos con metodología suficiente para poder informáticamente manejar esos big data que tenemos, pues ya sería lo óptimo, porque tendríamos una enorme herramienta que nos va a facilitar el trabajo. Y así conseguimos que los métodos sean comparables y reproducibles, basados no en opinión, sino en evidencia. Evidentemente, todo esto ha de ser desde un punto de vista multidisciplinar. Europa es de grande casi como México, un poquito más. Bueno, pues hasta que realmente el grupo no se unió, hasta que los distintos expertos no se unieron y decidieron caminar por la misma senda, no fue posible la estandarización, no fue posible ese caminar de la mano. Pues uno con su experiencia, otro con la otra, Portugal con la suya, Países Bajos con lo suyo, Polonia con lo suyo, Alemania con lo suyo. Es decir, cada uno tiene un conocimiento que ha de poner al servicio de los demás, pensar, discutir y comprobar científicamente. Incluso pasando fronteras, pasando de Europa hasta otros países. Pero eso pensando en la globalidad, globalizando. Es decir, queremos algo que sirva para todos. Por eso, ese proceso de estandarización, de emplear los mejores equipos, testar y validar todos aquellos que se presten con los mejores paneles y con resultados reproducibles, tiene un coste. Y esto lo digo porque llevamos más de 16 años trabajando en este sentido y invirtiendo muchísimo dinero. Eso es importante que lo tengáis en cuenta porque a pesar de esto, como bien sabéis, la ciencia avanza a pasos agigantados y lo que se estandariza o lo que se establece a nivel de paneles, por ejemplo, en 2012, puede que sea mejorable en 2022 y de hecho es mejorable en 2022, 2023, pero tenemos que saber que tiene un coste y tenemos que estar conscientes de si queremos o no asumirlo, para luego, evidentemente, publicarlo. No sirve de nada hacer todo ese trabajo si no se publica, si no se muestra y no es validado, no es objetivamente examinado por pares. Porque evidentemente de esto, de que lean otros investigadores lo que nosotros hemos hecho, lo que vosotros habéis hecho, va a depender que usen los paneles adecuados o no usen los paneles adecuados. Por lo tanto, es muy importante publicarlo. Y luego lo que comentaba, seguir en la senda de la automatización, de utilizar las herramientas que tenemos en nuestras manos para precisamente ayudarnos de ellas y tener mayor seguridad categórica a la hora de poder hacer un empleo adecuado de los mismos. Y evidentemente lo que comentaba aquí, muy importante, evaluación multicéntrica. Es decir, que sean reproducibles los resultados conforme a los paneles utilizados. Además de eso, educar, difundir, para que sirva para todo el mundo. Bueno, y después de todo esto, entender que a pesar de que nosotros digamos eso, nosotros no dejamos de ser más que una parte de la pieza a la hora de hacer el diagnóstico correcto, que tenemos la obligación de trabajar codo a codo con los hematólogos. Y codo a codo significa estar en sus reuniones y que ellos estén en las nuestras, porque si no, no van a entender los paneles. Es decir, tenemos que saber escuchar lo que dicen y viceversa. Saber cuáles son sus inquietudes y cómo transmitírselas. Muy importante. Para luego hacer paneles, es decir, que sean útiles para dar una información, que esa información ha de ser clara, honesta, directa, didáctica y de calidad.
Es decir, informes que nos permitan de alguna manera al clínico, el que va a tratar al paciente, de hacer una visión dinámica de la pregunta y por lo tanto una correcta interpretación. Esto es fundamental. Si no entendemos que desde el laboratorio clínico nos debemos al clínico y al paciente, lo demás no va a servir de nada. Y estas son las virtudes que deberían tener los informes de citometría de flujo que nosotros tenemos que informar, que reportar al clínico, al que nos demanda a nosotros. Y eso es importante para el diagnóstico, pero sobre todo es de capital importancia para la monitorización de los pacientes. En el ambiente que me habéis invitado, que os hable de un poco de cuál fue el impacto de la estandarización, cómo se hizo la estandarización en leucemia aguda, pues hay que entender que la leucemia aguda es un conjunto de muchos signos y síntomas con unas células responsables de la enfermedad que tienen alteraciones fisiopatológicas, unas alteraciones genéticas concretas, es decir, la biología de la enfermedad. Pasamos de conocer la célula a conocer la biología, donde la citometría de flujo ha jugado y seguirá jugando un papel capital para poner en relación morfo, clínica y lo que está debajo de lo que está generando la enfermedad, es decir, la etiología, desde un punto de vista diagnóstico y pronóstico. Pero claro, lo que nos encontramos es que estamos ante entidades que son súper heterogéneas, de tal manera que no hay prácticamente fisiopatológicamente dos enfermos iguales. De tal manera que más que enfermedades hay enfermos. Por lo tanto, a la hora de partir qué vamos a hacer con el paciente de la citometría de flujo, es obligatorio, es necesario hacer un tamizaje, hacer un screening que nos permita, sobre todo, orientar adecuadamente lo que tenemos que hacer. ¿Para qué? Sencillamente, pues para ahorrar tiempo, ahorrar dinero y ser precisos, para poder caracterizar adecuadamente consumiendo el mínimo número de recursos posibles. En cuanto al algoritmo, ¿cómo se hizo nuestro algoritmo? ¿Cómo se hizo el algoritmo, el famoso tubo ALOT que vosotros conocéis? Pues primero es un tubo que sirve para establecer linaje. El linaje, que además vamos a tener una sensibilidad diagnóstica testada, validada y demostrada de cerca del 99,3% respecto al gold standard, que es súper importante. Entonces, basándonos en lo que se publicó, en lo que se hizo hasta 2012 o en 2012, tenéis que tener en cuenta que cuando se publica, nosotros al menos somos obsesivos de que queremos publicar poco pero publicar bien, para llevar precisamente algo que dure mucho tiempo. Este panel publicado en el año 2012 está vigente hoy en día con una sensibilidad del 99,3% en 2023 y seguirá vigente durante mucho tiempo con 8 colores. Porque se hizo una serie de rondas y fijaos, se testaron distintas combinaciones en distintas posiciones. Es fundamental entender que, y vosotros que sois citometristas lo sabéis, que cada uno de los distintos fluorocromos tiene unas peculiaridades que puede hacer que un marcador que sea positivo para una célula se vea más positivo o más negativo para la misma célula en función de con qué fluorocromo lo revelamos. Por eso, tan importante es testar el marcador como el fluorocromo. No es lo mismo mieloperoxidasa en FITC que en ficoeritrina. Es que no tiene nada que ver. Pero nada que ver. Y las interferencias que puede tener con otros marcadores también sería importantísimo. De hecho, Euroflow probó hasta la ronda final, hasta el test, hasta el que era la combinación vigente hoy en día, probó distintas alternativas, sustituyó algunos fluorocromos, como veis aquí, Lexafluor 700 se cambió por APCH7, AMCIAN se cambió por Pacific Orange por las características físicas, no del fluorocromo, no del anticuerpo, sino del fluorocromo, y eso, de nuevo, era tiempo, eran muestras, era dinero. Pero era necesario porque no estábamos contentos. Queríamos ganar no la medalla de bronce ni la de plata, queríamos ganar la medalla de oro por el paciente, no por nosotros.
Y al final, los targets. Una vez ya tengo claro cuáles son los fluorocromos, cuáles son los targets. Cada uno de esos jugadores del 11 que ganó la medalla de oro tenía una función y cada uno lo sabía. Evidentemente, hay marcadores que son más prescindibles y otros que son más necesarios. Pero incluso un humilde CD3 de superficie va a ser estrictamente o va a ser altamente importante para poder identificar el control interno que yo debo tener en mi muestra si quiero validar si mi célula sospechosa es de linaje T o no en función de cómo se comporta la célula T madura residual. Es decir, cada uno juega su papel. Y si no, aquí tenéis el ejemplo en la publicación de 2012. Esto es tomado literalmente de las imágenes de la publicación de 2012. Bueno, pues aquí veis cómo efectivamente cada uno de esas comparativas multiparamétricas en función de si las células que yo tengo tomando como partida pacientes previamente diagnosticados en los cuales esos pacientes, como ya conocíamos el diagnóstico, lo único que teníamos que hacer era correrles a todos el tubo ALOT y se pudo demostrar que todos estos marcadores tenían importancia y todos sumaban para una mejor separación entre un fenotipo, una categoría diagnóstica y otra categoría diagnóstica diferente. ¿Qué pasaba cuando dejábamos de utilizar alguno de estos marcadores? Perdíamos sensibilidad. Es decir, ¿qué pasa cuando tienes un equipo de 11 jugadores? Pues a no ser que uno sea muy malo y prefieras jugar con 10, si los candidatos están aptos para jugar, cada uno va a apoyar. Y no encuentro hoy en día ningún entrenador de fútbol que prefiera salir a jugar con 10 en lugar de con 11 o con 9 en lugar de con 11, porque cada uno tiene su función. Aquí lo veis. Y luego encima, objetivamente, podemos responder a la pregunta de cuál marcador me separa mejor, cuál es el jugador estrella en esas condiciones de juego concreto. ¿Cuáles son esos marcadores de los cuales no puedo prescindir? Por lo tanto, era estrictamente necesario conocer eso para luego publicar y hacer la publicación llevada a cabo pues, en el año 2012, presentando precisamente la utilidad de cada uno de esos jugadores. Evidentemente hay mucha controversia, algunos autores dicen que bueno, pues que yo quiero quitar el CD3 de superficie, pues a mí yo prefiero quitar la MPO y poner un CD38. Bueno, pues creedme que todos esos candidatos fueron propuestos con una única idea, establecer linaje. Entonces, aunque tú pongas un 38, pongas un 56, esos no son marcadores que establezcan línea, incluso CD117, tampoco son marcadores estrictamente de linaje. Por lo tanto, la selección de los candidatos, la última selección, fue acorde con el objetivo principal, establecer linaje, no establecer grupos diagnósticos concretos desde el mismo momento. Entonces hay que tener muy claro cuál era el objetivo, hacer un tamizaje adecuado con una alta sensibilidad. ¿Qué pasó en linfoblástica B? En linfoblástica B, obviamente, la supervivencia de nuestros pacientes aumentó muchísimo con la mejora del conocimiento de la fisiopatología de la enfermedad. Fijaos, de manera global, la supervivencia es muy alta, sobre todo en niños y en adultos, desgraciadamente, todavía no. ¿Qué tenemos hoy en día? Las clasificaciones, de nuevo, fijaos, clasificaciones que son tanto la última edición de la OMS como la clasificación anterior, hace importancia, marca mucho lo que son factores ya no solo diagnósticos como tal, el linaje, que es muy fácil, la cinemetría de flujo es esencial para el linaje, pero también marcadores de tipo pronóstico. Obviamente, con la nueva clasificación, fijaos, hasta 20 subgrupos genéticos diferentes, pronóstico. ¿Qué es lo que propone Euroflow en 2012 cuando todavía esta clasificación de 10 años atrás? Pues fijaos, una clasificación que perseguía linaje, identificar grupos pronósticos, porque como bien sabéis, desde el punto de vista fenotípico se asocia en linfoblástica B grupos pronósticos concretos, de buen y mal pronóstico. Y se hacen hasta 4 rondas finales. Si, bueno, no dije antes, el tubo ALOT costó más o menos, en términos globales, cerca de 1 millón de euros hacer la publicación final con
de ese tubo, es decir, 1 millón de euros reducidos en un solo tubo. Bueno, pues para linfoblástica B se emplearon cerca de 4 millones de euros. Cerca de 4 millones de euros, casi 1 millón por cada una de las rondas que se fueron proponiendo. Igual, se fueron eligiendo los mejores fluorocromos, se descartaron o se propusieron aquellos que funcionaban mejor y claro, cuando cambias un fluorocromo tienes que volver otra vez a ver cómo el marcaje concreto para uno u otro marcador pues se adecua al fluorocromo concreto, es decir, pues el staining index, el quenching, etcétera, todo eso que conocéis muy bien. Bueno, pues en función de eso se proponen, ya digo, diferentes combinaciones y al final la última es la que más valor tuvo respecto a la correcta clasificación, tanto desde el punto de vista diagnóstico como pronóstico, respecto a la anterior. Y cuando se consiguen los objetivos, se publica, no antes. Si no, habríamos tenido, pues claramente, 4 publicaciones, pero no nos interesaban las 4 publicaciones, nos interesaban clasificaciones y una publicación que sea la óptima. Fijaos, según el grupo Euroflow, este fue el panel más complejo, el que más trabajo dio, porque fijaos, cada uno de los marcadores, cada uno de los jugadores tiene más de una única función, como en un equipo de fútbol. Los que os guste el fútbol sabéis, el portero tiene que parar el balón, pero también tiene que arrancar el contraataque. El defensa tiene que saber defender y atacar golpeando con la cabeza, por ejemplo. El mediocampista tiene que saber defender y atacar. Es decir, cada uno de los marcadores cumple objetivos concretos. Lo novedoso de este panel en 2012 fue que incorporaba marcadores nuevos asociados a alteraciones citogenéticas, por lo tanto, pronósticas de buen y mal pronóstico. De tal manera que teníamos estos objetivos de identificar, caracterizar y establecer pronóstico. Bueno, todo eso hay que demostrarlo, pues en las publicaciones de Euroflow no solo proponen, sino además demuestran el por qué es útil. Y se demuestra, pues precisamente intentando demostrar que, por ejemplo, en linfoblástica B, respecto a su contrapartida normal, por ejemplo, o respecto a los distintos subtipos diagnósticos, el fenotipo distingue claramente uno y otro, es decir, es capaz de identificar esos subgrupos genéticos, por tanto pronósticos, y no confundirlos. E incluso identifica dentro de cada grupo diagnóstico distintos subgrupos, es decir, que no solo BCR-ABL es homogéneo, que las hiperdiplodías no son homogéneas, que MLL no es homogéneo, por lo tanto está identificando otras características que de nuevo este panel puede que no responda, pero son nuevas preguntas que a lo mejor nos obliga a generar nuevos estudios y por tanto nuevas propuestas si queremos implementar, o en 2012 queríamos implementar, pues una propuesta fenotípica con uso pronóstico. Obviamente, ese panel que nace con el espíritu tanto de diagnóstico como de enfermedad mínima residual demostró no ser útil, no ser óptimo para la determinación de la enfermedad residual, es decir, de la presencia de la monitorización de nuestros pacientes, porque en algunos casos, como veis ahí, había solapamiento fenotípico entre células inmaduras normales y células clonales. Por lo tanto, no era el óptimo y desgraciadamente, uno de los objetivos, tener un panel que sirva para 2 cosas, nos obligó a gastarnos más dinero para utilizar un panel de monitorización mucho más preciso, más exacto, porque el paciente así lo merece. ¿Y qué pasaba con mieloblástica? Bueno, pues con mieloblástica, desde el punto de vista de la citometría de flujo, nos enfrentábamos a un doble objetivo. ¿Tiene utilidad pronóstica? ¿Tiene utilidad diagnóstica? ¿Van a creer en nosotros? ¿No van a creer en nosotros? Fijaos, pues en principio, tanto el síndrome mieloesplásico como la leucemia aguda, dependiendo de dónde comience la célula stem leucémica,
los subtipos se multiplican, mucho más subtipos que linfoblásticas B. Linfoblásticas B fenotípicamente hay 3, 4 grupos, 5 como mucho, morfológicamente 1, 2 y 3, genéticamente muchos más, pues imaginaos lo que supone la mieloblástica, que identificamos distintos subgrupos celulares y dentro de cada uno de los subgrupos celulares, además, en las nuevas clasificaciones vais a ver nuevas clasificaciones, por lo tanto, muchísimos más subgrupos genéticos con valores pronósticos completamente diferentes entre unos y otros y que todavía nos estamos preguntando qué implicación clínica puede tener eso. Bueno, pues Euroflow en el año 2012 lo que propone es un panel que sirva tanto para leucemia aguda mieloblástica como para su estadio previo, en el cual no solo identifique el blasto, sino que monitorice además alteraciones relacionadas con el grado madurativo de las células, con la presencia de distintos clones y además con valor pronóstico por la coincidencia de alteraciones genéticas o fenotípicas concretas con valor pronóstico desde un punto de vista estadístico. Es decir, que cuando nos proponemos hacer esto, vamos ya pensando en la elección de un marcador que a lo mejor tiene poca popularidad o que lo que se conoce es su utilidad diagnóstica, pero no su utilidad pronóstica. Y el uso sistemático de este panel nos ayudó a entender desde un punto de vista retrospectivo que teníamos mucha información y que otros marcadores que a lo mejor el objetivo inicial no era ese, pues nos han resultado cruciales para luego determinar o ver una alta asociación con alteraciones pronósticas y genéticas concretas como CD14 y NPM1, o CD13 y NPM1 en otros subtipos de blastos. Es decir, que el uso de los paneles también tiene que tener luego una continuidad para exprimir al máximo la utilidad multiparamétrica precisamente de cada uno de los marcadores. Porque en definitiva, de lo que se trata pues es de utilizar paneles que nos sirvan para saber cómo funcionan nuestras células patológicas, pero obviamente debemos testarlos inicialmente en muestras normales. Porque si no conocemos cómo funcionan dentro de un contexto y esos marcadores entre sí dentro de una muestra normal, va a ser imposible entender cómo funciona cuando la célula es problemática. Saber qué pasa, hay una sobreexpresión, hay una infraexpresión, en comparación con qué, con una célula de referencia que puede ser de utilidad o mejor compararlo con su contrapartida normal. Por lo tanto, esto siempre tenedlo en cuenta cuando vayáis a hacer un panel. En mieloblástica, lo que os comentaba, el desarrollo de la enfermedad, el desarrollo de la hematopoiesis, depende de muchos factores intrínsecos a la célula y extrínsecos a la célula del micromedio ambiente. Y lo que os comentaba, en la leucemia aguda mieloblástica, en general, pues dependiendo de dónde esté la stem cell leucémica, vamos a tener fenotipos más homogéneos, más heterogéneos, con valor pronóstico, etcétera. Y si vamos a las clasificaciones, pues ni os cuento. En 2022, la que salió recientemente, en comparación a la de 2016, pues sigue enfocada en utilidad pronóstica en función de alteraciones citogenéticas concretas. La ICC, que también salió en septiembre de 2022, pues de alguna manera persigue unos objetivos parecidos, pero desde un punto de vista tal vez más integrado que la OMS, que sigue pues muy anclada, muy centrada en criterios como muy estáticos, mientras que la ICC pues propone otra serie de objetivos. El problema de esto es que nos dificulta mucho más todavía desde el punto de vista del laboratorio entender por qué hay tanta discrepancia en el clínico, y la discrepancia está clara. Pues si el clínico utiliza esta más que la otra, es porque le da más valor a la integración de mucha información, más que en un contexto más estático, que queremos darle preponderancia a algo, pero sin realmente dejar al clínico con margen de maniobra. Y, por supuesto, es importante el pronóstico, lo que comentaba, tanto una clasificación como la otra persigue establecer un criterio pronóstico. Ese criterio pronóstico, en definitiva, va a ser para darle una mejor salida a los pacientes. Por lo tanto, aquí no he puesto la diapositiva, pero en el paper de 2012
ese paper que os enseñé antes, está en la página 239, creo recordar, exactamente la descripción de cómo fueron, cuántos pasos intermedios fuimos haciendo hasta llegar al panel final de los 7 tubos que os enseñé. Y la verdad que no fueron pocos, tan es así que en ese panel nos gastamos, bueno, se gastó el consorcio Aeroflow más de 4,5 millones, casi 5 millones, y seguimos hoy en día trabajando con él. ¿Cuál es la realidad en 2023? Bueno, pues con la aparición de nuevos equipos de más de 8 colores, 12, citometría espectral o citometría convencional con hasta 35 colores, está claro que el esqueleto que se puso, que funcionaba, es útil, no hay que cambiar lo que funciona, pero sí habrá que testar nuevas opciones complementando lo que ya está para mejorar, para reducir el número de tubos, teniendo en cuenta siempre lo que os comentaba. El objetivo es el paciente. El objetivo es que el clínico pueda aplicar al paciente lo mejor desde un punto de vista diagnóstico y pronóstico. Por lo tanto, y a nivel de resumen, y con esto ya acabo, es súper importante entender que armonizar es el paso previo a la estandarización. Armonizar exige consenso, exige ponerse de acuerdo, exige vamos a arrancar, vamos a utilizar como punto de partida eso que sabemos, tú como experto en Oaxaca, tú como experto en Nuevo León, tú como experto en Ciudad de México, tú como experto en Chihuahua, en Veracruz, en Mérida, me da igual, en Guanajuato, en cualquier ciudad que tenga un citómetro y que sea un experto, poner lo mejor de uno mismo al servicio de los demás. Y una vez se logra ese consenso, no conformarse con la medalla de plata, ir a por el oro. ¿Y el oro qué es? Técnicamente, científicamente, comprobar que funciona. Y no comprobarlo en un único centro, sino multicéntricamente, como hicimos nosotros. Eso requiere dinero, de acuerdo, pero merece la pena. Y si no, al menos utilizad lo que de momento funciona, que ya se empleó, y no gastéis dinero inútilmente en cosas donde a lo mejor pues, no tiene mucho sentido que mi panel es mi panel y es mejor que tu panel. Recordad siempre que en la clínica al que nos debemos es al paciente, es al clínico. Entonces, cada uno que aporte lo mejor de sí mismo, cada uno que aporte lo mejor de su conocimiento, y luego, pues, vamos a ver, no es quién tiene razón o quién no tiene razón, sino, pues, efectivamente, el tuyo funciona mejor para esto, el mío funciona mejor para lo esto, pues vamos a coger lo mejor de cada uno, lo vamos a mezclar y vamos a hacer que tenga sentido el panel en el que estamos trabajando. Y os digo, desde más de 15 años trabajando en estandarización, el camino ha sido duro, ha sido largo, sigue siendo duro, sigue siendo largo, sigue siendo, pues, sigue habiendo trabas de muchos tipos, económicas, por supuesto, metodológicas también, siguen apareciendo cosas nuevas que a veces retrasan o hace que tengas que hacer una ronda nueva, pero bueno, hay que pensar en qué es lo que queremos, a dónde queremos llegar y qué objetivo es el nuestro. Bueno, pues con esto acabo. Espero que os haya quedado claro, que os haya gustado. No me he metido muy a fondo en cuanto a un marcador u otro marcador, porque creo que esto es conveniente hacerlo, si acaso, en la discusión ahora. Así que quedo abierto a vuestras preguntas y ya dejo de compartir la pantalla para quien crea oportuno, pues preguntar algo. Gracias, doctor Carlos, por su extraordinaria presentación. Como habíamos comentado, si alguno de ustedes desea tomar la palabra, doctora Lourdes, por favor. Hola, hola, muy buenas tardes. Primero que nada, gracias por el uso de la palabra. Muchísimas gracias a la mesa de paneles de asileucemia que convocó primero al doctor Carlos Fernández y segundo a toda nuestra comunidad para esta revisión tan precisa sobre algo que parece muy sencillo, que desafortunadamente quienes lo comercializan ni están conscientes a veces de ello, ni favorecen que se reconozca todo el trabajo y demás. Para quien no lo sepa, yo de una vez me reconozco
absolutamente sesgada, soy una gran admiradora de la hermosísima persona que es el doctor Carlos Fernández y además soy una orgullosa egresada de sus múltiples enseñanzas. Me cambió la vida para bien en citometría y que conste que no me dedico a analizar muestras de leucemia, pero de verdad, muchas gracias por ello. Y ahora sí me concentro a mis preguntas sobre la charla. Doctor Carlos Fernández, querido Carlos, mencionas que se tiene que renovar estos paneles para adaptarlos a las nuevas tecnologías, donde se van a conservar todo eso que ya funciona y se va a tratar de meter en un solo tubo, yo supongo, varios de estos marcadores que ahorita están repartidos en 2 o 3, ¿no? Esa sería mi la primera pregunta sería, ok, pero se va a aprovechar para explorar nuevos marcadores que, por ejemplo, o incluso considerar meter algo que esté relacionado más con la genómica, con la biología molecular de la leucemia, y aprovechando, porque luego ya están varias preguntas formadas. La otra es, muchas veces es muy difícil, digo, qué bueno que ya están estas nuevas tecnologías y los paneles amplios, pero sabemos que hay muchos lugares en diferentes partes del mundo donde hay que elegir qué se va a aplicar, por ejemplo, de un panel tan bien estandarizado como el de Euroflow y que no se puede adquirir todo el panel, no se pueden adquirir todos los tubos, es demasiado costoso. ¿Cuál sería ahí la recomendación de lo mínimo a aplicar de los paneles que hoy se comercializan de parte de Euroflow? Muchas gracias. Querida Lourdes, porque eres muy querida, tú también nos cambiaste la vida a nosotros, como casi todos los que venís por aquí, como todos, ¿no? Porque al final es eso, es una comunión entre uno y otro, es un dar y recibir, y nosotros también recibimos, hemos recibido de tu parte, hemos recibido de parte de Pedro, de Nereida, de todos los que han venido para aquí, siempre nos hemos enriquecido, así que estamos orgullosos de eso. Y obviamente estamos como en la diapositiva esa con la oreja puesta, no solo con el clínico, sino también con vuestras realidades. Entendemos que las realidades son muy diferentes en un sitio o en otro, incluso dentro de los países y dentro de las distintas regiones del país. Entonces, con respecto a lo que decías, obviamente, y volviendo al principio de la plática, todo aquello que sea para mejor, hay que tratar de hacerlo. Entonces, Euroflow, ¿qué está testando ahora y por qué tarda tanto en renovar los paneles? ¿Es que acaso el panel es perfecto de tubo a lot? Pues obviamente, para 8 colores no podía ser mejor, pero si tengo un citómetro de 12, ¿puedo hacer algo que lo mejore todavía? Bueno, pues estamos trabajando en eso. Obviamente, ¿en qué estamos trabajando? ¿En qué le damos importancia? Pues si la sensibilidad diagnóstica o para elegir, por ejemplo, en el tubo a lot, el camino correcto es de un 99,3%, bueno, pues vamos a dejar ese momento, no vamos a aspirar al 100%, con el 99% de orientación no está nada mal, vayamos a trabajar en aquellos paneles que sepamos que la sensibilidad y la utilidad es menor, que es lo que estamos haciendo, o, mejor dicho, en aquellos pacientes donde hay un impacto clínico tremendo. ¿Cuáles son esos paneles? Enfermedad mínima residual. El diagnóstico está muy bien, somos felices haciendo diagnóstico de leucemia, nos creemos casi como que somos fantásticos, madre mía, somos capaces de asociar la genómica de no sé qué por la presencia de esto. Sí, está muy bien, eso está muy bien, pero ¿eso tiene aplicabilidad a todos los pacientes o es mejor la monitorización, empezando por la monitorización? Es ahí donde estamos nosotros haciendo la gran apuesta, porque realmente, y siendo honestos y hablando con el clínico, porque por eso es importante hablar con el clínico, en muchos sitios, incluso en Europa, tú dices, te presento esto y te enseño el fenotipo que se asocia al genotipo. ¿Y sabes lo que te dicen? Eso está muy bien, pero a mí la genética que me enseña el genotipo y la citometría, si me lo dices muy bien, y si no me lo dices ya está el genetista, ¿vale? Eso tenía mucha importancia
cuando estábamos trabajando en un hospital donde a lo mejor no teníamos tantos recursos y te la jugabas todo al fenotipo. Pero la realidad hoy en día es que si la genética marca, la genética se tiene que hacer, hagas o no el fenotipo. Entonces, ponerle mucha presión ahora a marcadores fenotípicos que te ayuden a predecir algo si realmente tienes el genotipo y ya tienes metodologías, no está mal, pero no es lo prioritario. Lo prioritario está en hacer incidencia en los paneles de monitorización donde es extremadamente útil alcanzar niveles de sensibilidad que permitan al clínico tomar la mejor decisión para determinar si ese paciente va a recaer o ese paciente está en riesgo de recaída, o identificar ese paciente que se va a beneficiar de qué, de no darle más tratamiento. Entonces, es ahí donde estamos haciendo el mayor esfuerzo hoy en día. Así te puedo adelantar, aunque no te puedo adelantar muchas cosas, porque no estoy autorizado y porque tampoco es lo terminal, o sea, estamos en fases avanzadas a la hora de pasar de la mínima residual de 8 a 12 colores en linfoblástica B. Mantenemos el mismo esquema, exactamente el mismo, los dos mismos tubos que tenemos de momento de mínima residual de 8 colores, y lo que estamos haciendo es implementar en los huecos libres otros marcadores, testando otros marcadores nuevos o alguno no tan nuevo, que nos permita una mejor calidad a la hora de esos, como seguramente te ha pasado a ti, a todos los que habéis hecho mínima residual, esas zonas grises donde tú identificas tu célula B por CD19 y dices, joder, es que aquí tengo un 19 débil que no sé si será un linfocito T que se me ha metido, que si es autofluorescencia, que no sé qué. Bueno, pues nuevos marcadores que a lo mejor el objetivo no es el marcador estrella que te identifica la célula patológica perfecta, sino que te excluye una célula que no es la que tú piensas que es. Por ejemplo, marcadores de línea T o marcadores de células NK o marcadores tal. Entonces, esos marcadores son muy importantes, son los jugadores secundarios que hacen que tú ganes el partido. No tanto porque vayas a meter el gol, sino porque hace que el contrario no pase. Entonces, en eso es lo que estamos trabajando, haciendo muchísimo hincapié, porque además esa es la demanda clínica. Eso es lo que nos piden los clínicos. El clínico, eso es lo que te comentaba, que sí, que ya tengo la NGS, que estoy emocionado, que no sé cuántos, pero tú dime si el paciente recae o no, porque me la juego ahí, no me la juego tanto en el diagnóstico. Entonces, ahí es donde estamos yendo. Gracias, doctor. Doctor Zárate. Gracias. Gracias. Pues, doctor Fernández, Carlos, excelente como siempre. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente, porque bueno, en el conversatorio que se realizó en Monterrey, pues también te tuvimos como invitado, y ahí precisamente tus comentarios estaban muy dirigidos hacia el tema de buscar siempre como una recomendación a este grupo de trabajo así, pues armonizar, estandarizar o ir en ese camino, ¿no? Porque creo que, como ya está más que evidenciado y demostrado en la plática de hoy, ese deberá ser el camino. Sin embargo, justo creo que ya lo respondiste ahorita con la intervención con Lourdes, pero creo que es bien importante el tema de el clínico, y a qué clínico es al que tenemos que escuchar, ¿no? En este caso, pues nosotros también en esta mesa de trabajo ya estamos explorando, y de hecho el doctor Hugo Romo ya nos ha también compartido como clínico cuáles son las expectativas que ellos tienen. Sin embargo, pues hemos concluido que va de acuerdo a los recursos que tiene cada institución o cada hospital o cada grupo de trabajo, ¿no? O equipos de trabajo que se consolidan de diferentes instituciones o inclusive con apoyos internacionales, ¿no? Entonces, creo que es bien importante eso, y lo recalco lo que acabas de señalar. ¿Quién es el clínico al que tenemos que escuchar? Y en este caso, pues son nuestros hemato-oncólogos pediatras, básicamente por el proyecto de leucemia infantil que se hace. Pero en sí, ¿cuál sería esta pues, recomendación? Porque algunos nos dicen, solamente dígame si tiene una leucemia aguda linfoblástica de linaje B,
o T o mieloide. Y yo me preocupo por lo demás, precisamente porque se apoyan con las otras metodologías. ¿Cómo sería entonces el punto para poder definir el caso de Euroflow como estrategia de análisis y los paneles, ¿no? Independientemente de que el futuro se viene con una gran cantidad de modificaciones por los avances tecnológicos y demás, pero estamos en un país donde esto pues, puede tardar bastantes más años de lo que ustedes ya lo tienen y lo aplican. Ese sería mi comentario y pregunta, y agradeciendo nuevamente tu brillante participación. Muchas gracias, Pedro. Igual que comenté con Lourdes, pues también eres bien querido por aquí, pues por todo lo que nos aportas. Igual que, bueno, estoy viendo a Nereida, pues también ella aporta lo suyo, que es mucho, y también la queremos igualmente mucho, a todos en general y en particular. Obviamente lo que comentas es lógico, y estoy viendo además aquí el chat donde pues algunos preguntan precisamente pues la cuestión de costos, traslados, metodología, cómo aplicarlo, qué hacer mientras, porque obviamente nosotros no es que nos consideremos países ricos, pero como todo, como en citometría, depende de con quién te compares, pues tienes más o menos recursos. Entonces, obviamente, es necesario, si van a tardar en llegar las nuevas innovaciones, cuando llegan, si llegan y si las hacemos, pues saber cuál es el impacto y el impacto que ha tenido Euroflow. Nosotros no queremos mejorar porque digamos que estamos obsoletos, nosotros queremos mejorar porque hay caminos que nos dicen que todavía se puede hacer mejor. Lo que os comentaba, pues si ahora viene Brasil reforzado y resulta que juega mejor, pues si me va a ganar, pues oye, pues yo quiero ganarle también, yo quiero hacerlo todavía mejor cuando tengo el recurso. Entonces, hasta que eso suceda, ¿cómo es el impacto? Pues el impacto en linfoblástica está claro. Si el clínico solo quiere saber si es linfoblástica B o T o si es mieloide, con un 99,3% de probabilidades el tubo ALOT es más que suficiente. Es decir, lo que comentaba Lourdes, no hay que comprar todo. Si a ti lo que te van a preguntar es solo eso, pues compra solo eso. O sea, ya lo tienes ahí, que te va a costar 100 euros, 400 pesos, no, 4.000 pesos, ¿no? Una cosa así debe ser, o ya me pierdo con la conversión Exactamente, bueno, pues la conversión tampoco es tan caro si realmente solo quieres responder esa pregunta. Ahora bien, tienes que saber seguro que es la pregunta que el clínico quiere, y también hacerle ver al clínico el impacto que tú puedes tener empleando el panel completo. ¿Qué le vas a aportar? ¿Qué le puedes aportar? Y yo creo que lo más importante en los paneles, en la citometría en general, y lo que la citometría de flujo tiene como ventaja sobre la molecular, es la rapidez. Identificando factores pronósticos en pacientes que puedan beneficiarse de un tratamiento muy rápido en linfoblástica, por ejemplo, una estratificación rápida, bueno, pues si eso va a tener impacto sobre cómo trato al paciente, o si ese paciente en vuestra realidad no se va a poder tratar en vuestro centro y va a tener que irse a otro hospital o a otra ciudad o a otro país incluso, identificarlo pronto, días o semanas, pues puede ser cuestión de vida o muerte, y Euroflow te puede ayudar a eso, esos paneles. Si el clínico lo sabe, pues a lo mejor dice, bueno, pues dime el linaje y dime si hay factor pronóstico o no que haga que yo tenga que preocuparme más o que pueda esperar a tomar una decisión. Gracias, doctor. Una pregunta del chat, nos mencionan cómo evaluar síndrome mielodisplásico en un niño menor de 12 años. ¿Qué debemos de notificar? Uy, Miriam, querida, de Brasil. Bueno, pues gracias, tú siempre estás ahí, eres maravillosa también. Bueno, pues ¿qué debemos evaluar? Pues debemos evaluar, en primer lugar, claro, no es lo mismo estar simplemente que te llegue la hojita diciendo sospecha de síndrome mielodisplásico a que tengas más datos, ¿no? Imaginamos opción 1. No conozco el paciente, no tengo contacto con el clínico, he recibido el informe y la sospecha de síndrome mielodisplásico, paciente 12 años. Bueno, pues hay que ser lo más objetivo posible. ¿Y qué es lo objetivo?
Pues yo tengo que ver si el paciente tiene células CD34, cuántas son, cómo son, y a partir de ahí, pues cómo son las otras líneas, si tienes o no alteraciones fenotípicas compatibles con displasia. Es muy raro, tanto en niño como en adulto, que tengamos líneas de células maduras afectadas con rasgos displásicos y que el compartimiento 34 sea rigurosamente normal. Eso hay que valorarlo mucho porque claro, pues se puede tener una displasia transitoria no clonal por la razón X que sea y no ser un síndrome mielodisplásico. Cuanto más avanza la edad, obviamente, más probabilidad hay que esa displasia sea de origen clonal y el compartimiento 34 te lo va a decir. Entonces, en un niño, si en un adulto es importante el compartimiento 34, en un niño es todavía más importante. Número de células CD34, es decir, proporción de células CD34, fenotipo de esas células CD34, si tienen una distribución compatible con normal o no, y luego, pues, las otras líneas que pudiesen estar afectadas. Y ya en el más de lo más, si hacéis ADN, el valor que tiene la proliferación dentro de un contexto pronóstico en caso de que sea displásico es fundamental. Que no hacéis ADN porque no lo tenéis así contemplado en vuestro hospital, bueno, pues el estudio de ADN por citometría de flujo en la proliferación es un dato que, bueno, pues que no lo vais a poder aportar. Pero básicamente en un síndrome mielodisplásico en niño, estar seguro y compartimiento 34 es la clave. Mucho más importante, si cabe, que los otros compartimentos. Gracias, doctor. Una última pregunta del chat. Si se ha evaluado qué tan reproducibles podrían ser los resultados adquiridos en un citómetro espectral y qué tanto modificaría el reporte, por favor. Estamos ahí. Excelente pregunta, ¿no? La verdad que muy buena pregunta. Se nota que estáis ahí, vamos, fan número 1 de la citometría, ¿no? Estáis a tope de las últimas metodologías. Bueno, estamos justo en ese momento de transición, en ese momento clave, en ese momento de toma de decisión. Me voy por espectral, sigo con convencional, es el momento de cambiar, es el momento de esperar. Bueno, pues hay gente que ya ha comprado, tiene en sus laboratorios citómetros espectrales. He de confesar que nosotros también tenemos espectrales. Nosotros, bueno, pues tenemos un poco de todo. Espectrales, convencionales, de muchos colores, de colores, de menos colores. Y lo que estamos evaluando precisamente es eso, realmente la necesidad de que hoy en día la demanda, la oferta de la demanda te exige validar esos paneles. Entonces sabemos que Euroflow, que es con lo que nosotros trabajamos, estamos confiados, seguros, funciona muy bien en los citómetros convencionales y el paso que tenemos que estar y que estamos empezando ahora es la validación con los espectrales, porque obviamente sí que hay diferencias en cuanto a la calidad de la imagen, en cuanto a la aparición de eventos, poblaciones que por las características de la convencional las perdíamos y ahora resulta que la definición que te da el espectral te permite ver cosas que antes no veías. Entonces, antes de validar nuestro citómetro espectral con paneles Euroflow en pacientes, ¿qué tenemos que hacer? Bien, ¿verdad? Lo sabéis. Validación en médulas óseas normales del panel Euroflow con el espectral. A partir de ahí, cuando conozcamos muy bien lo normal con el espectral y con los ajustes que haya que hacer, que va a haber que hacer algunos ajustes a nivel de escala, por ejemplo, la definición, la calidad de la definición que tiene el espectral no es la misma. La resolución, esa autocompensación, no se llama así, pero bueno, ese manejo de la compensación que es diferente con una y otra metodología, pues también nos va a permitir entender mejor si lo que estamos viendo en normal va a ser un hándicap para luego poder aplicarlo a la patología o no, pero en principio hay grupos, hay gente dentro de nuestro grupo que ya está trabajando con esa validación a nivel interno, no para otras compañías, que eso también es importante entenderlo. No trabajamos para compañía A o compañía B o compañía C, trabajamos para el paciente y para el clínico. Si nos dan la posibilidad y nos ceden el citómetro, lo hacemos, y si no, pues lo hacemos a nivel interno porque es lo que consideramos que éticamente tenemos que hacer. Gracias, doctor. Y una última pregunta, si me lo permiten.
Me ha gustado su frase acerca de escuchar a los clínicos, para los expertos en citometría, pero a mí me gustaría escuchar de parte de usted qué consejo nos daría a los clínicos con respecto a qué debemos de escuchar y poner atención de ustedes como expertos en citometría para beneficiar realmente al paciente de todo lo que ustedes hacen. ¿Qué debemos de poner atención de escuchar? Perfecto, excelente, gracias por ese comentario. Bueno, pues mirad, los clínicos, a nosotros lo que nos emociona, ¿no? Es que un clínico, por cómo estáis organizados, por el trabajo que tenéis, porque no dais abasto, casi no os ocupáis de la familia por estar con vuestros pacientes, encima se os ocurra bajar al laboratorio. Eso para nosotros es como no sé, ha bajado Dios a vernos, ¿no? En el mejor de los sentidos. Entonces, el hecho de la curiosidad, de que vosotros queráis entender qué es lo que nosotros hacemos, ya dice mucho. ¿Cómo se mejoró la citometría en España? Te voy a contar el ejemplo de cómo funcionó, cómo fue en Europa. Pues la citometría de flujo dio un salto cualitativo cuando el hematólogo quiso hacer citometría, quiso meterse dentro quiso empaparse. Nosotros en el diplomado llevamos pues más de 1000 personas formadas y el pool fuerte de los que nosotros formamos son hematólogos. El hematólogo que viene sin saber nada, sin saber lo que es un citómetro, que le pones un dot plot, un diagrama de puntos y te mira como diciendo esto parece un test de Rorschach de los psiquiatras, o sea, no entiendo nada. Bueno, pues el hecho de que tengáis curiosidad y que queráis acercaros, nosotros, si tenemos buena información, somos capaces con un buen panel de hablaros de qué está pasando en tiempo real en la célula, es decir, en las poblaciones. Somos capaces de no predecir el futuro, pero sí ver cómo una célula está empezando a enfermar y como si no se hace nada, en poco tiempo esa célula puede llegar a ser clonal. Como la transición de síndrome mielodisplásico a leucemia aguda es súper clara. La presencia de un clon que de pronto ves que como que va a explotar, o la presencia de múltiples clones que morfológicamente es imposible de determinar y que fenotípicamente ya te está dando la seña y esa antiseña de que realmente eso va a eclosionar, es fundamental. Es decir, ¿qué podemos dar? Mucho acerca de la fisiopatología de la enfermedad, muchísimo acerca de la fisiopatología de la enfermedad. Muchas veces necesitamos solo que nos deis la información de qué estáis buscando y por qué lo estáis buscando para nosotros hacer esa traducción. Porque muchas veces lo que hacemos es, ante no entender la pregunta, pues nos quedamos en un escalón mucho más superior y decimos, bueno, pues esto es una célula inmadura que tiene tales marcadores positivos, tales marcadores negativos. Porque como no sé lo que me pregunta, pues prefiero no mentir. Pero si tú me orientas acerca de qué estás buscando, tener unos marcadores positivos u otros negativos, te puedo ayudar a decir, bueno, pues esto es más compatible con tal enfermedad o con otra, o tiene valor pronóstico o no lo tiene. Entonces, entender eso, y os propongo como ejercicio hacer reuniones conjuntas donde tu citometrista esté en la discusión de los casos clínicos con sus imágenes y que te diga, pues mira, yo estoy viendo esto, ahora entiendo. Eso ha sido el punto diferencial para que la hematología en España, la citometría de flujo, dé un salto cualitativo. Os lo recomiendo mucho. Muchísimas gracias, doctor, nuevamente al doctor Carlos María Fernández Jiménez por su extraordinaria participación con nosotros. De verdad que ha sido una plática que hemos disfrutado. Ya han leído en el chat el agradecimiento y también igual en el resto de mis compañeros. De verdad, un agradecimiento por estas horas de desvelo para estar aquí con nosotros. A nombre de ASI, de todos mis compañeros del equipo de paneles, muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos y por compartir sus conocimientos con nosotros. Y a todos ustedes también por su presencia. Muchísimas gracias. Que tengan una feliz madrugada, feliz tarde a todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, un Que placer. descanse, Como doctor. siempre. Gracias. Muchas gracias. Saludos, gracias. Saludos, hasta la próxima, nos vemos pronto.